Hola, muy bienvenidos al IDER. Estamos ya en nuestro coloquio de septiembre. Veo caras nuevas, así que bueno, los que no han venido a este espacio, les recordamos que el IDER tiene este espacio de coloquio donde invitamos a personas del ámbito privado, del ámbito público, académico, artístico, científico, a que expongan sobre temáticas que son representativas de su quehacer, digamos, tratando de generar un espacio abierto de conversación y que este también sea un espacio promotor de nuevas ideas. En el coloquio de hoy tengo ese conflicto de interés porque además de presentar este coloquio, yo soy parte de la investigación que vamos a presentar, la cual nace de una forma muy... nace de casualidad en realidad, porque como los coloquios son íntimos, les cuento que llegaron dos estudiantes de sociología, que es Claudio y Gabriel, a trabajar su seminario de investigación, que era sobre el desarrollo humano, pero como buenos sociólogos en aspectos un poco más teóricos, aspectos más abstractos, sobre todo por el enfoque de Amartya Sen. Y en esa misma semana, dos estudiantes de historia, que ahora son profesores de historia y geografía de esta universidad, tenían un interés quedaron mirando este estudio y lo encontraron tan malo que quisieron decir, nosotros acá podemos hacer algo mejor, digamos. Y ya aparte ya mucho tiempo desactualizado. Este estudio es del año 2003, que generó la UFRA a través del IDER en cooperación con el PNUD. Así estos estudiantes, que Luis y Mario, se contactan con el profesor Alan Garín, y el profesor Alan le hace el vínculo con nosotros. Justo creo que en esa misma tarde, casualmente, llega un estudiante de Ingeniería Civil Industrial, que es Ronald Cripps, que actualmente está en Australia. Austria. Está haciendo una pasantía y él llegó con la misión de querer trabajar en un ámbito de investigación que tuviese que ver con la ciencia social, porque él venía muy formateado desde su carrera de ingeniería, nos comentaba que quería estudiar algo relacionado con la ciencia social. Así que lo invitamos a participar, se integró, le gustó el proyecto y por parte del líder, digamos, yo invité a Camilo Rosa, es sociólogo y trabaja acá en el instituto, y ofrecimos labores de coordinación al profesor de Mauricio García de Sociología, al profesor Alan Garín y en mi caso del instituto. Es una investigación que nació sin fondos, digamos, fondos de investigación, es una investigación propia que ha implicado sacrificios de los estudiantes, de nosotros, de mucho tiempo, mucha conversación, muchas jornadas de trabajo, y ha sido un poco también aprender a investigar, digamos. De eso ha pasado ya casi un año y hemos terminado. Lo que vamos a presentar acá son los principales resultados, porque es un estudio un poco más grande y este va a ser también el fruto de nuestras próximas publicaciones, tanto un pequeño libro que es como este, como un artículo de investigación en el lenguaje de un artículo de investigación. Adelante. Así que eso es un poco cómo nace y cómo se desarrolla y finalmente cómo se presentan estos resultados. Como somos hartos lo que trabajamos, los voy a presentar de parte de sociología. Es Claudio Herrera quien va a exponer, y Gabriel Zúñiga, que está ahí, pero va a exponer Claudio. De parte de historia, Luis Vergara y Mario Rosa, Luis y Mario, que va a exponer Luis, y de parte del IDER, bueno, es Camilo y yo, y va a exponer Camilo. El formato ya más o menos lo conocen. Para presentar vamos a dar unos 25 minutos, media hora más o menos. Él es Mauricio García, el que les comentaba el profesor. Es Mauricio García. Y luego vamos a dar un pequeño espacio para iniciar la conversación y la discusión sobre los resultados. Te dejo. Cambien el Mira, sí, a ver, les explico los tres. Aquí se inicia la presentación, aquí tiene el tiempo, aquí tienen las notas que se pueden escribir. Esta es tu presentación, aquí viene la próxima. No es Ya, primero que todo, muy buenas tardes a todos los presentes. Como decía Pato, la investigación que nosotros, los resultados de la investigación que nosotros vamos a estar dando vuelta hoy día, forma parte de un trabajo que ya lleva un año y medio más o menos,
trabajo interdisciplinario, donde hay gente de sociología, de historia, ¿cierto? Y también de ingeniería involucrado. De modo que nosotros vamos a estar dando cuenta de un trabajo en equipo que hemos desarrollado hasta el momento. La organización la vamos a organizar básicamente en tres partes. Primero vamos a mostrar los fundamentos de la investigación, los objetivos que tiene esta, para luego dar paso a los fundamentos más bien teóricos que motivan la investigación, que tienen que ver con el desarrollo humano y la visión de comer muy bien, ¿cierto? De bienestar mapuche. Y finalmente vamos a dar cuenta de la metodología, los resultados y las principales conclusiones que hemos obtenido de este trabajo, que se titula, como dice ahí, ¿cierto? Índice de Desarrollo Humano en la población mapuche de la región de la Araucanía, del año 2013. Como bien decía Pato, la culpa de esta investigación la tiene este librito. No que haya sido malo, sino que generamos ciertamente con el equipo investigativo una reflexión respecto a este y nos dimos cuenta que hacía necesidad, o estaba la necesidad, de poder actualizar los datos que aparecían acá, ¿ya? Ese es finalmente el primer objetivo de nuestro trabajo. Este trabajo que fue publicado el año 2003 por el Instituto de Desarrollo Local junto con el PNUD entrega ciertamente datos bastante tajantes respecto a lo que sucede con el desarrollo humano mapuche hasta ese año. ¿Ya? Nos muestra que el desarrollo humano mapuche, tal como aparece ahí, es más bajo que el desarrollo humano de la población que no declara pertenecer a ese grupo étnico, ¿ya? Y llama la atención también la gran diferencia que existe dentro del factor ingreso, que es la mayor diferencia dentro de las tres dimensiones que se mide a través del IDH. Este trabajo, que desagregó el índice de desarrollo humano exclusivamente para la población mapuche, lo analizó en diferentes escalas geográficas, escala regional, escala comunal, urbano-rural, pero también lo analizó desde una perspectiva de género, ¿ya? El trabajo que se realizó el año 2003 fue un trabajo inédito hasta ese momento para Chile. O sea, habían habido algunos índices desagregados de desarrollo humano para algunos pueblos indígenas en otros países, pero no acá en Chile, de manera que con eso abre un nuevo campo de investigación y abre un nuevo desafío investigativo, ¿cierto? Que no se tomó, que no se volvió a retomar hasta 10 años después que nosotros lo volvimos a revisar. Y además de eso, entrega una perspectiva interesante, porque entrega datos cuantitativos respecto a la magnitud de la diferencia que había hasta ese momento respecto al desarrollo humano entre la población mapuche y la población no mapuche. Todos hablaban de que había diferencias en el desarrollo, ¿cierto? Que las políticas quizás no habían sido muy efectivas, las políticas estatales para generar desarrollo humano en la población mapuche, pero ciertamente no se sabía cuál era la verdadera magnitud. Entonces, este estudio, en ese sentido, entrega información muy valiosa, ¿ya? Y a partir de eso nosotros nos basamos y planteamos nuestro primer objetivo de investigación. Cuando revisamos el libro nos dimos cuenta que no se había hecho nada, como le había comentado, después de ese estudio no se había hecho nada respecto al índice de desarrollo humano para la población mapuche. Y nos pareció interesante poder actualizar esos datos, ¿ya? Para ver cómo había evolucionado ciertamente esa magnitud. Esa magnitud de diferencia que se había detectado. Había aumentado, había disminuido, no teníamos idea y queríamos saberlo. Entonces, a partir de eso apareció nuestro primer objetivo, ¿cierto? Que es conocer el nivel de desarrollo humano de la población mapuche de la región de la Araucanía, utilizando el índice de desarrollo humano, desagregado exclusivamente para esa población. Cuando comenzamos a trabajar, nos empezamos a dar cuenta que al índice de desarrollo humano se le hacía una crítica bien potente, que tiene que ver con la falta de integración de parte de este índice en la diversidad cultural y diferentes concepciones de desarrollo. El índice de desarrollo humano trata de medir a todos por igual, teje el desarrollo en torno a las personas y no a las personas en torno al desarrollo. Vale decir, genera una especie de molde donde asume que el desarrollo es para todos igual y lo mide a través del IDH. Y esa es la gran crítica una de las grandes críticas que se le realiza. Entonces nosotros nos pusimos a pensar y a reflexionar en torno a ese problema y nos dimos cuenta que lo que estábamos tratando de medir, el IDH mapuche, ciertamente tenía un problema, que era que no medía en realidad la concepción de bienestar mapuche que ese pueblo tenía. ¿Ah? Lo trataba de medir a través de la concepción occidental, ¿cierto? de desarrollo, donde es importante el ingreso, la salud y la educación, pero ciertamente había una serie de componentes que no se integraban dentro de ese índice y que era necesario para generar una medición más acorde a la realidad sociocultural del pueblo mapuche, integrarlas. Y de ahí aparece nuestro segundo objetivo, que es básicamente incorporar variables socioculturales en la medición de
desarrollo humano para la población mapuche. Entonces, en primer lugar, tratamos de actualizar el trabajo que se había realizado, o sea, un IDH desagregado exclusivamente para la población mapuche, incluyendo las 3 dimensiones que mide el IDH, pero también nos planteamos la necesidad de poder avanzar un poco más y construir un IDH más acorde a la propia realidad y concepción de desarrollo de bienestar, sobre la cual Claudio va a hablar más adelante, del pueblo mapuche. Y a partir de eso incorporamos algunas variables, como por ejemplo el tema de la lengua, ¿cierto? El tema de las tierras. Comenzamos a discutirlo para poder incorporarla dentro de este IDH nuevo que podíamos obtener. El punto de entrada de esta discusión, sobre el cual va a profundizar Claudio, tiene que ver con la idea de desarrollo, la idea la utopía social por excelencia, dice Boissier por ahí. Ciertamente la idea no existe una única idea de desarrollo. Como punto de entrada, nos tuvimos que parar a revisar todos estos enfoques que habían, todas estas miradas que se hacían sobre el desarrollo. Nos dimos cuenta que había unos enfoques que eran más de corte economicista, que privilegian sobre todo la producción industrial y el desarrollo económico de los países. Otros enfoques que eran más de corte ambientalista, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, porque puede generar daño y poner en riesgo la sustentabilidad de la misma tierra y la misma especie humana. Pero también había algunos enfoques que eran más humanistas, que tenían o que resaltaban más bien o asociaban el desarrollo con aspectos más personales, más de las personas. Y a partir de eso, aquí tenemos un cuadro, ¿cierto?, donde se pueden apreciar los diferentes enfoques de desarrollo y la trayectoria histórica que tiene cada uno de ellos, cuando se desarrolló cada uno. Todos esos enfoques, esas 3 categorías que nosotros tenemos acá abajo, ambientalista, economicista y humanista, vienen como en la década del 80 vienen como a converger un poco en la idea de desarrollo humano que plantea Amartya Sen, ¿cierto? Y que el PNUD, ¿cierto?, se banderiza con ella. Sobre esa materia, sobre los fundamentos del desarrollo humano, sobre los fundamentos del Munien también nos va a hablar ahora Claudio. Amartya Sen y su influencia en el desarrollo humano. Para comenzar, como comentaban, tuvimos como una larga discusión de los enfoques que hay y cómo nació el desarrollo humano. Y Amartya Sen es uno de los principales precursores, o por decirlo, el máximo exponente que plantea esta teoría. Aquí se colocó un diagrama que Amartya Sen plantea una teoría de un bienestar social y un desarrollo para las personas en sus proyectos de vida, en el cual plantea la libertad como el principal objetivo que tienen que tener las personas de acuerdo a las capacidades y funcionamientos que son la base para su vida. Los funcionamientos, él dice que las personas tienen que señalar y identificar las oportunidades de vida que ellos pueden obtener para realizar lo que desean. Como se ve acá, lo que desean hacer son las capacidades y lo que pueden hacer. Y todo esto dependerá de un concepto que él llama Tiltman, que es la combinación de estas dos variables de funcionamiento y capacidades que las personas pueden ocupar en su vida, las combinaciones de lo que ellos quieran realizar y de las alternativas que ellos puedan obtener. Porque la idea del desarrollo humano o el fin que busca es la libertad de las personas para realizar las acciones que tienen en su proyecto de vida. Esos son los fundamentos que trata de medir el índice de desarrollo humano, en el cual se puede ver que da la libertad de oportunidad, que buscan un bienestar y que generan un desarrollo humano. Hay que tener en consideración que esta es la base epistemológica que busca ver el índice. De aquí nace el índice, que este enfoque partió en los años 80, pero en los años 90 el PNUD empezó a tomarlo más en consideración. Como comentaba Luis, aquí la gran crítica que se le hace a este enfoque de desarrollo es que mide solamente ingresos, salud y educación. Y no hay otras variables que se puedan medir o que estén presentes dentro de todas las publicaciones, de los estudios que se han hecho. Entonces nosotros aquí tratamos de ver el CUME muy bien, que significa, puede ser calidad de vida, bienestar social o buen vivir según traducido al español. Y la composición del pueblo mapuche, cómo ellos entienden su vida, cómo ellos ven la composición de su realidad como ser humano.
proyecto de vida y vimos según la recopilación de datos secundarios con autores mapuche, autores no mapuche, que la tierra es importante, la lengua para mantener la cultura, las prácticas sociales, cómo ellos interactúan, su memoria cultural y la identidad. Son áreas que la cosmovisión de vida del pueblo mapuche son muy importantes, que nosotros las tratamos de ver de una manera más teórica y también de poder agregar uno de estos datos en el índice para que sea más representativo en el índice de desarrollo humano que tienen las personas del pueblo mapuche. Como comenté anteriormente, el índice de desarrollo humano y de salud, ingreso y educación, y aquí hay un pequeño concepto de cómo la cosmovisión mapuche ve estas tres áreas. En el ingreso, en el área más económica, hay un sentido más de comunidad, de trabajar y aportar según las necesidades y los deberes que tienen las personas que viven en comunidad, según desde el punto de vista más teórico. En educación también hay otro enfoque más comunitario, como lo que pasa en el ingreso, donde se produce, según la teoría, una educación cíclica, donde todos son participantes en la forma de enseñar, de aprender y de conocer las capacidades naturales y valorar la labor de la demás persona en la educación que se imparte. Es como una mirada más, un enfoque de desarrollo más comunitario que choca un poco con este otro enfoque de desarrollo. Y en el indicador de salud, básicamente la cosmovisión del pueblo mapuche se basa en una conexión con la naturaleza, que la salud de las personas depende del mundo espiritual, comunitario y ambiental. Según como yo esté, según como yo me he relacionado, cuáles han sido mis prácticas sociales, como lo que yo he hecho en relación a estas tres áreas. Eso es como el buen vivir mapuche desde el punto de vista más teórico. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar un poco, les voy a hablar de los resultados que nosotros obtuvimos ya al hacer la medición, ¿cierto? Lo primero que les voy a contar es cómo se mide el índice de desarrollo humano en términos generales. En términos generales se toman estos tres grandes indicadores que son salud, educación e ingresos, y mide cada uno lo mismo, un tercio, o sea, pesan exactamente lo mismo. Ahora, para poder generar este indicador, lo que se ha hecho, básicamente se han hecho algunos ajustes a la medición internacional, porque hay algunos datos que nosotros no tenemos que toma en cuenta la medición internacional. Por ejemplo, en términos de salud, internacionalmente se toma la esperanza de vida. Ahora, lamentablemente en Chile no existe un indicador de esperanza de vida por comunas, por regiones, mucho menos por desagregado por etnia. Por lo tanto, lo que se hace básicamente, o lo que se hizo acá, es tomar dos indicadores, que es un indicador que se llama años de vida potencial perdido, que es un indicador que publica el Ministerio de Salud, ¿cierto? Que hace referencia básicamente, dice relación con la esperanza de vida, pero hace referencia a la cantidad de años que pierde la población. Vale decir, si tú tienes, si te moriste a los 50 años y tu esperanza de vida era de 80, perdiste 30. ¿Ya? Esa es como una tasa de daño, entre comillas, que se genera. Entonces, ese indicador nos permite a nosotros conocer cuáles son, en términos generales, las condiciones de salud de la población. Si se mueren más temprano, evidentemente tienen más tasa de daño. Si se mueren más tarde, tienen menos. ¿Ya? Entonces, ese es un indicador que se utiliza, en este caso, para hacer la medición. Y el otro indicador que se utiliza, o que se utilizó también en el 2003, nosotros lo replicamos, es una encuesta de la pregunta Kaizen, que hace referencia al cómo se percibe la salud. ¿Ya? La pregunta es, ¿usted cree que su salud en general es? Y póngale nota de 1 a 7.
Entonces nosotros ocupamos ese indicador también para poder calcular la dimensión de salud. Entonces, como lo ven ustedes ahí, no se ve tan claro por esas cositas negras que tienen ahí, pero lo que se hace básicamente es, se pondera la mitad, el año de vida potencial perdido de esta tasa de años, vale un 0,5, o perdón, vale la mitad del cierto, un medio, y la otra, la pregunta vale también un medio, y ahí hacemos el indicador completo, ¿verdad? Con respecto a educación, en educación se toman 3 variables. El alfabetismo, ¿cierto?, de los adultos de 15 años o más, esos datos se sacan también de la encuesta CACEN. La tasa combinada de matriculación, y ahí se toman en cuenta las coberturas, las 4 coberturas de educación, que son la preescolar, ¿cierto?, la básica, la media y la superior. Cada una de esas coberturas tiene una cierta ponderación distinta. No sé, por ejemplo, la cobertura de educación preescolar es un noveno, la educación básica son 4 novenos, por lo tanto es la más relevante, la que tiene más peso. La educación media son 2 novenos y la educación superior son 2 novenos también. Ahí hacemos el entero, ¿cierto? Y la media de escolaridad, se toma también la media de escolaridad de los 15 años más. Todos estos datos son sacados de la encuesta CACEN. Y se hace un promedio simple, vale decir, se suma, perdón, no se hace un promedio simple, se toma un cuarto, ¿cierto? Un cuarto del total vale alfabetismo, el otro cuarto la tasa combinada de matriculación, y la más importante dentro de este indicador de educación es la media de escolaridad, ¿cierto?, que vale la mitad, ¿ya? Y ahí tenemos cómo se calcula la dimensión de educación. Y con respecto al ingreso, lo que se hace básicamente es tomar el ingreso per cápita ajustado y se hace un ajuste por pobreza, ¿ya? Y esto quizás es lo más complejo, porque hay que hacer una fórmula matemática, ¿cierto? Hay que calcular los logaritmos naturales, y se toma en torno a unos mínimos y máximos, ¿ya? Se toma el ingreso máximo, que serían $40.000. Ahora, lo que hicimos nosotros para que este estudio fuera comparativo fue tomar los mismos mínimos y máximos que se tenían con el estudio anterior, ¿ya? La verdad es que los mínimos y máximos han variado un poco, pero lo hicimos así para que el informe fuera comparable, si no la verdad es que no iba a tener ningún tipo de comparación, porque si cambiábamos los indicadores, no iba a ser posible hacer esta comparación que hacemos hoy día, ¿ya? Entonces, si pasamos a los datos, ahí están los principales, la principal tabla de resultados. Perdón. Y la última mención tiene que ver con el idioma. Tal como hablaban los muchachos, nosotros quisimos agregar algún otro factor que pudiera ser interesante, ¿cierto?, de medir, y es el idioma. Y en el idioma, ¿puedo volver atrás? En el idioma tomamos la pregunta de la CACEN: ¿habla o entiende una de las siguientes lenguas? Y ahí van a estar las lenguas de los distintos pueblos originarios, ¿ya? Gracias, Pablo. Ya, ahora vamos a pasar a la gráfica con los principales resultados del estudio. La barra de color azul es el IDH medido del año 2003, y la barra de color rojo es el IDH del 2013, ¿ya? Han pasado 10 años de la medición que nosotros actualizamos. Entonces, lo primero que concluimos es que del 2003 al 2013 el IDH mapuche pasó de 0,642 a 0,683. O sea, vale decir, aumentó, que es la primera barra que ustedes ven allá, donde dice mapuche, ¿ya? El no mapuche se mantuvo prácticamente en el mismo número. Ahora, este valor aún sigue siendo bajo, digámoslo así, en términos de si lo hacemos con una comparación internacional, ¿cierto? Recordamos que Chile en particular aparece en la medición sobre el 0,8, y aparece dentro de los países con un índice de desarrollo humano muy alto. Y acá nosotros estamos hablando de niveles que son, para la medición internacional, serían como medios, ¿ya? O sea, existen 4 categorías: muy alto, alto,
medio y bajo, y este IDH mapuche estaría en la categoría medio, o sea, del 50% hacia abajo. Y Chile hoy día está posicionado desde el 25% hacia arriba, ¿ya? Para que tengan una idea de la comparación más o menos con respecto a los datos. Ahora, otra cosa interesante que nos pareció de inmediatamente cuando vimos los números es que en 10 años de medición, si ustedes se fijan, el año 2003 la barrita azul mapuche y la barrita después en el año 2013 la barrita roja mapuche aún no alcanza a ser igual que la barrita azul no mapuche. Vale decir, en 10 años el IDH de los mapuche no ha logrado alcanzar el nivel que tenían los no mapuches en el año 2003. O sea, hoy día 2013, el nivel de los no mapuches sigue siendo inferior, yo diría significativamente, perdón, de los mapuches sigue siendo significativamente inferior a los no mapuches. O sea, en 10 años, si bien se ha avanzado, hay que mirar ese avance con respecto a cómo estaban los otros, ¿ya? Si pasamos a la dimensión ingreso, que si ustedes se fijan ahí, la dimensión ingreso son el segundo grupo de barras que se encuentra ahí. Si pasamos a la dimensión ingreso, damos cuenta de inmediato que es la más baja de todas. O sea, si bien es cierto, en educación y en salud los niveles son un poco más altos. En ingreso la verdad es que se ve bastante claro que es la más baja, ¿cierto? Si bien es cierto, aumentó, ¿verdad?, en el mapuche, que será la tercera corrida de barritas que se ven ahí, ¿cierto?, de 0,524 a 0,582, sigue siendo la que tiene mayor brecha con respecto a los mapuches. O sea, la dimensión ingreso hoy día, y en el año 2003 también lo era, la dimensión que tiene mayor brecha entre los mapuches y los no mapuches, ¿ya? En educación, como ya veíamos, hay un aumento marginal, ¿cierto? La que está al lado, hay un aumento de 0,722 a 0,7, yo lo veo mejor acá, 0,738, y bueno, ahí sucede algo, la de la no mapuche baja un poco, pero en realidad la baja no es tan significativa. Y con respecto a salud, hubo un aumento de 0,680 a 0,729. También hay aumentos, como ya lo mencionaba, pero lo más importante acá, quiero recalcar, es el tema de los ingresos. Ahora, en el último lugar de acá, nosotros pusimos la barrita de idioma. Ahora, recuerden que lo que yo les mencionaba de idioma era si hablaba o entendía, si hablaba y entiende el idioma, ¿ya? Y resultó ser que en esta medición, ¿cierto?, sale un número de 0,218, que sería básicamente que un 21,8% de la población mapuche del espectro estudiado, ya, porque nosotros estudiamos algunas regiones, no todas, ya les voy a mencionar cuáles fueron, habla y entiende el idioma mapuche. Entonces, para hacer un zoom en esta barra de idioma, nosotros aquí pusimos las regiones que nosotros estudiamos. ¿Ya? ¿Por qué estudiamos Biobío, la Araucanía, los lagos, la región metropolitana y los ríos? Insisto, porque nosotros queríamos también tener una comparación con el estudio anterior, y en el estudio anterior se midieron esas mismas regiones. Además que, evidentemente, parece ser claro, digámoslo, que en estas regiones se concentra la población mapuche, ¿ya? Después vamos a hacer nosotros un zoom básicamente a lo que es la Araucanía, pero en estas regiones se encuentra la población mapuche. Si ustedes se fijan, la barra azul significa que habla y entiende el idioma. La barra roja significa que solamente lo entiende, y la barra de color verde significa que no habla ni entiende. Si ustedes se fijan, la mayoría ahí no habla, ¿cierto?, ni entiende el idioma mapudungún, ¿ya? Ahora, nos surgió la duda de si esto pasaba solo en la etnia mapuche o también en otras etnias. Por lo tanto, pusimos al lado un gráfico, una barrita, qué es lo que pasa en las otras etnias, y la verdad es que el comportamiento es bastante similar. El comportamiento es bastante similar en las otras etnias. Ahora, ¿qué pasa en la Araucanía? Si nos vamos, es la segunda corrida de barras que ven ustedes ahí. En la Araucanía efectivamente encontramos el mayor porcentaje de personas que habla y entiende, ¿cierto?, el idioma mapudungún, en el caso de los mapuches, con un 25,1%, ¿ya?
y la menor cantidad básicamente de personas que no hablan entiende, pero es una cantidad bastante alta, un 58,5%, o sea, no deja de ser una cantidad bastante significativa, ¿ya? Ahora, eso es la Araucanía. Y en los lagos encontramos, en la región de los lagos, ¿cierto?, encontramos el menor porcentaje, digamos, de población mapuche que habla y entiende su propio idioma, que es un 2,1%, ¿cierto? Por supuesto, eso significa que también la mayor parte, el 94%, no habla ni entiende el idioma. Bueno, por lo tanto es válido preguntarse cuáles son las causas del bajo nivel de IDH mapuche con respecto al no mapuche. Entonces, lo primero que surge, la pregunta es si la región de la Araucanía es la culpable, ¿cierto? ¿Es responsable de la región de la Araucanía? Vemos ahí el gráfico. Este gráfico muestra el IDH según pertenencia a pueblo mapuche. Acá estamos solamente hablando de los mapuches, nada más. Entonces comparamos las diversas regiones y podemos ver ahí claramente que efectivamente la Araucanía, ¿cierto?, la población mapuche de la Araucanía es la que tiene el menor indicador, ¿cierto? Perdón, el menor indicador. Ahí está la Araucanía. Entonces, con un 0,649. Nuevamente la barrita azul significa el 2003 y la barrita roja significa el 2013. ¿Ya? Bueno, eso podría ser un elemento decisivo. Otra cosa que nos llamó la atención acá como dato es, es que en general la medición del 2003 al 2013 todas subieron, ¿eh? En general, y lo lógico, al parecer, era que subiera el indicador. Ahora, en la región del Biobío no sucedió eso. Es creo la única región en la cual se registra un descenso en el IDH, y recuerden que el descenso probablemente es más evidente si uno se da cuenta de que han pasado 10 años, ¿ya?, de la última medición. Ahora, ¿qué pasa? Quisimos ver qué pasaba si efectivamente la región de la Araucanía era o no era la responsable, ¿cierto? El tema es que si miramos a los no mapuche, ¿cierto?, vemos que aumenta su nivel, queda en un 0,735, supera a los no mapuche del Biobío, ¿cierto? También tenemos que en la región de los lagos, ¿cierto?, antes existía un bajo nivel y eso aumentó a 0,758. Entonces, la verdad es que ahí nosotros no logramos concluir que el tema de vivir en la región sea la característica más importante de por qué tiene un IDH bajo, porque en los no mapuche generalmente no pasa eso. O sea, en los no mapuche el nivel no es menor que las otras, está mucho más equiparado, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue la siguiente pregunta? Era a ver si eran las zonas rurales las responsables de este tema, ¿ya? Entonces, acá lo que aparece son en la Araucanía las zonas rurales dependiendo de mapuche, urbano, rural, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? En la primera destacada de allá podemos ver que el no mapuche rural versus el mapuche rural, ¿cierto? El no mapuche es mayor al no mapuche y el urbano le gana, por decirlo de alguna forma, al rural, ¿cierto? O sea, tiene mejor IDH. Si ustedes vemos acá, en el total tiene mejor IDH el urbano que el rural. En el total, en educación, tiene mejor IDH el urbano que el rural. Y en salud también tiene mejor IDH el urbano que el rural, ¿ya? Ahora, hay un problema porque básicamente si miramos a los mapuche urbanos, ¿cierto?, tienen menor IDH que los no mapuche rural. Por lo tanto, lo único que nos permite concluir esto es que no necesariamente por estar en un lugar geográfico, que en este caso sería la ruralidad, ¿cierto?, vas a tener un menor IDH. O sea, al menos esa es nuestra primera mirada de los datos, ¿ya? Y tal cual comentaba Luis, también nosotros incluimos el tema de las variables de género. A ver si efectivamente el hecho de ser mujer, vivir
y ser mapuche o ser mujer y no ser mapuche, digamos, tiene alguna relevancia, ¿ya? Ahora, ¿qué vemos? Que en general el hombre urbano, si lo comparamos con la mujer urbana, tiene un IDH mayor. Luego, si comparamos el hombre rural con la mujer rural, ¿cierto? Tiene un IDH mayor. Por lo tanto, podríamos a buena primera decir, sí, efectivamente la variable de género es preponderante. Ahora, si tenemos otra mirada, si tenemos otra mirada, nos damos cuenta de que la mujer urbana, ya sea mapuche o no mapuche, está por sobre el hombre rural. Por lo tanto, ahí también hay una especie de discordancia entre los datos anteriores, ¿cierto? O sea, habían algunos datos generales que decían que lo rural estaba por sobre lo urbano, pero acá también podemos dar cuenta de que la mujer urbana está por sobre el hombre rural, ¿ya? Entonces, bueno, lo último, claramente como se ve en el último recuadro, acá la mujer rural, o sea, ser mujer, ser mapuche y vivir en una zona rural es determinante porque ahí se encuentran los menores indicadores de desarrollo humano. O sea, esos indicadores hoy día están en un nivel muy bajo, o sea, bajo el 75%, si lo comparásemos con la población, o sea, con la medición internacional, ¿ya? Entonces, para cerrar, primeros comentarios y conclusión. El desarrollo de la sociedad y sus actores obedece a diversas variables, a diversas interacciones. Entonces, nosotros pensamos que no existen explicaciones deterministas. A pesar de que el ingreso, ¿cierto?, es el indicador con la mayor diferencia, el menor IDH de la población mapuche respecto a la no mapuche no se puede entender únicamente por esta dimensión, así como por las dimensiones de salud, educación y variables como región, tipo de zona, género. ¿Por qué? Porque nosotros efectivamente encontramos que en algunos casos era así, en algunos casos veíamos que lo rural estaba por sobre lo urbano, pero en otros no. Por lo tanto, nuestra primera conclusión es que no podemos ser deterministas y no podemos decir, ah, ya, todo está dado porque viven en la zona rural, ¿cierto? O porque son mujeres. Esta complejidad no se ha incorporado suficientemente, bueno, no es que nos hayamos equivocado, está tachado porque algunas personas dicen que no se ha incorporado, ¿cierto? Que esta complejidad no se ha incorporado suficientemente o definitivamente no se ha incorporado en las políticas públicas, ya que el abordaje a pueblo originario ha sido fundamentalmente de la pobreza o la seguridad pública, ¿no? O sea, o es porque son pobres o porque representan un problema en la seguridad pública, ¿cierto? Porque son terroristas. Claro, porque son terroristas, ¿cierto? No desde los derechos sociales, salud, educación e ingresos y los derechos ratificados en los tratados internacionales, como por ejemplo el Convenio 169. Esos son los primeros comentarios y conclusiones, ¿ya? Cabe recordar que dentro de todo, esta es la primera vez que nosotros mostramos nuestro trabajo. Por lo tanto, estamos en una etapa yo diría, preliminar de empezar a concluir más cosas, quizás pegándole una mirada nuevamente. Por eso es súper bueno ahora lo que va a pasar, y es que ustedes nos van a dar sus impresiones, van a hacer comentarios, y la verdad es que nosotros estamos bien entusiasmados con lo que ustedes nos puedan mostrar para poder seguir avanzando en tener nuevas miradas, ¿cierto? Y entregar más conclusiones y una mejor mirada de este estudio, ¿ya? Yo por lo menos, muchas gracias. Un aplauso. Bueno, ahora dejamos un espacio para comentarios, para críticas. Sabemos, nosotros estábamos súper claros que cuando desarrollamos este estudio que habían hartos karmas, digamos. O sea, estaba primero las críticas abismantes sobre el IDH, que no permite proyectos colectivos, que es muy verticalista. Y también trabajamos con un investigador mapuche, con Lentura Alcamán, que él básicamente criticó siempre el medir el IDH y nos dio como el imperativo de tener que medir todas las variables del Human Mundial. La verdad es que nosotros primero incorporamos el idioma, la lengua mapuche, porque era un factor interesante para preservar la cultura, pero nuestra pretensión también era trabajar sobre los temas territoriales, digamos. Pero nos dimos cuenta que en la CONADI tienen un desorden total para poder medir cuál es la proporción de tierra que el pueblo mapuche ha perdido, que según datos que manejaba Nicolás eran de un total del 95%, eso es una cuestión abismal.
Nosotros estamos muy interesados en poder recoger ese dato y colocarlo como una quinta dimensión, aparte del idioma, el tema de la Tierra. O sea, el Kyume-Monyen tiene variables que son espirituales, a veces difíciles de poder operacionalizar en esto que es violento, digamos, las estadísticas son ciertamente violentas, pero habían posibilidades con el idioma y habían posibilidades con la Tierra. Sin embargo, preferimos dejar la Tierra con estudio que no sea de gabinete en este caso, porque lo que nosotros hicimos fue recoger información, ordenarla, sintetizarla y analizarla, y esto implicaría ya un trabajo más en terreno para poder ordenar y levantar esa información. Pero la pretensión, digamos, era esa, de nosotros, de los estudiantes, era podernos refrescar un poco este IDH, poder incorporar